5 de marzo de 2022. Esto es la mesa grillera. Estamos ahora en este restaurante que se llama El Invernadero. Sí, aquí está, miren. Tiene, pues, no sé si doble o triple altura, que genera una sensación de libertad. Sí, da la impresión de que estamos, pues, un poco al aire libre. Bueno, compañeros, hoy tenemos una serie de temas. Ya discutimos cuáles íbamos a abordar y hemos llegado a la conclusión de que los temas sobre los que habremos de hacer algunos comentarios son la guerra, por supuesto la guerra ruso-ucraniana. El segundo tema es AMLO en su laberinto, el presidente López Obrador, sus complicaciones, pues, que cada vez son más frecuentes y de mayor envergadura. Y finalmente vamos a abordar de manera específica el tema de la educación, pero no de manera general, sino específicamente la cancelación que el gobierno federal de la 4T ha hecho del programa de escuelas de tiempo completo. Son tres temas sobre los que vamos a abordar, ¿sí? Hoy me acompañan y me da mucho gusto, pues, que aquí esté Ernesto Cerda, contador, político de larga trayectoria en Nuevo León, pero también con incursiones importantes en el ámbito nacional, de gran experiencia en estos temas. Y mi amigo Gilberto Reyes, que es de especialidad de computación, maestro de la universidad de muchos años. Él es afín a la 4T, sí, pero pues es un chairo racional, sí. Es de los chairos que nosotros quisiéramos que hubiera cada vez más. Aunque sí, un poco cargado, muy cargado, pues ya lo van a escuchar, sí. Y bueno, la mesa grillera es un espacio abierto, ¿sí? No es un espacio para gente que esté en contra de AMLO, ni tampoco un espacio para gente que esté en contra de AMLO. A nosotros AMLO, o al menos a mí, pues AMLO me viene valiendo madre, ¿sí? Yo no puedo tomar como referencia a una persona como López Obrador para ser pro o anti, ¿sí? O sea, la verdad le falta un chingo al presidente para llegar a esa categoría, ¿sí? AMLO es un personaje central, por supuesto, por el puesto que representa, central también por las repercusiones que sus cosas, sus locuras, le pueden seguir generando al país, pero en modo alguno es un personaje como para tomarlo de referencia para saber si estás de un lado u otro. Yo lo que creo es que la apuesta nacional debe ser no ir en contra de Morena, no ir en contra de algunas organización política o ideológica, sino recuperar la racionalidad, que es lo que hemos perdido con López Obrador. ¿Qué le dijo, güey? La racionalidad. Le dijo, güey. Volver a tener un gobierno que no haga locuras, ¿sí? Locuras como qué, pues como llamar a su gabinete a gente menor, gente sin preparación, condenar la condición de mejora, de esfuerzo de la gente, ¿sí? Diluyendo muy rápido. En fin, todas las cosas que él ha estado haciendo y que empezaron con justo antes de entrar al gobierno, que fue cancelar el aeropuerto, que ahora su exsecretario de Obras Públicas, Jiménez Aispuro, estoy pronunciando mal el nombre del secretario de Obras Públicas anteriores, Jiménez, ¿qué? ¿Jiménez Aispuro? Aispuro. Ok. Aispuro. Aispuro. Bueno, ok. Finalmente este señor acaba de publicar un libro donde se deslinda de una de las más grandes locuras que se han cometido en este sexenio y quizá en el mundo. Y bueno, él quizá está teniendo alguna motivación. Ya hablaremos de eso con mayor detalle. Por lo pronto, compañeros, entremos al primer tema. El tema de la guerra. La guerra, sí, la épica
los poetas han tratado de embellecer, ¿sí? A veces con sus giros literarios, algo que es, por supuesto, horroroso. Yo creo que lo más lamentable de lo que estamos viviendo es la desgracia humana de la gente que ha perdido la vida en primera instancia, que han quedado heridos, mutilados, como en todas las guerras, y el drama también de los desplazados. O sea, ya se cuenta por más de 1 millón de personas que han tenido que abandonar lo que había sido su vida, su entorno social, todo lo que representaba pues sus motivaciones de carácter múltiples, ¿sí? Emocional, cultural, económico, social, etc. Ese es un drama también. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Una situación donde no hay un solo culpable. Ese discurso de que buenos y malos es un discurso totalmente absurdo, y lo que estamos viendo es una cantidad de propaganda, fundamentalmente. ¿Sí? Decía Ponsonby, ¿sí? Inglés, de la época de la reina Victoria, que cuando se declara la guerra, la primera víctima es la verdad. ¿Sí? Y entonces ahora andamos expulgando a ver dónde hay un dato duro que nos permita comprender esto, pero lo que para mí es muy claro es que hubo pues una actitud por ambos lados de pasarse de listo, de avanzar más allá de lo que estaba, y finalmente se corrieron riesgos de que los otros iban a ir apechugando y aceptando las cosas, ¿sí? Y bueno, finalmente tronaron, pero eran dos personajes que tenían viejas rencillas, y se dio finalmente una situación favorable para que esas viejas rencillas se tradujeran en un enfrentamiento, que es el que estamos viviendo, donde lamentablemente es un pueblo que, como hemos dicho antes, ha sido víctima o ha sufrido las peores consecuencias en vidas humanas de las guerras. Entonces, bueno, ya seguiremos hablando de este tema, pero por lo pronto yo quisiera preguntarle a mis amigos, pues Ernesto ya tiene el micrófono porque habíamos llegado nada más nosotros dos, entonces vamos a aprovechar que ya lo tiene listo para que nos dé su comentario sobre el tema este de la guerra. Pero antes de que eso ocurra, quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Margarita de la Mora, a Ricardo Martínez, a Marta Marín Cosar, que nos está viendo desde España, o sea, la mesa grillera se ha hecho internacional. A Margarita de la Mora nos dice, a ver, déjenme leer su comentario. Ya aquí sí voy a tener que ponerme mis lentes, compañeros, para no traicionar a mi querida amiga con una lectura inadecuada. Nos dice: bendito día, nada más ahorita de oyente. Un saludo afectuoso, saludo a todos. Mi comentario es: criticar a cualquiera no es bueno para querer crecer en ningún sentido, y menos en campaña. Muy bien, Margarita. Como quiera vamos a criticar, Margarita, porque somos nosotros muy criticones, ¿sí? Es nuestra naturaleza, Margarita, ¿sí? Es como el sapito aquel que recibió la solicitud de un alacrán y le pidió que lo ayudara a cruzar el charco. Y el sapito le dijo: pues si te subo en mis espaldas me vas a picar. Pero ¿cómo crees, sapito, que te voy a picar? Si al picarte yo, pues nos vamos a morir los dos. O sea, pues tenemos que aguantar hasta allá. Total, que se convenció el sapito y le da oportunidad de subirlo a sus espaldas, y van caminando, y a mitad del charco le pica. Y entonces el sapito voltea a verlo, sí, pues iban a morir los dos. Y le dice: pero ¿por qué haces eso? Y entonces el alacrán le dice: no lo pude evitar, es mi naturaleza. Y así, pues la naturaleza de Ernesto pues es andar criticando gente. Entonces, Margarita, no te vamos a poder complacer en eso. Adelante, Ernesto. Bueno, primero saludar a todos los que nos están viendo y oyendo, y pedirles que hoy, como ayer y como mañana, recuerden que el pasado es presencia en el presente, que no hay más realidad que la que hoy construimos, y que no hay más futuro que el que ahora defiendes. Cuando hacemos un análisis, porque la crítica
quiere decir análisis de las cosas. Entonces, cuando se habla de crítica, se habla de un análisis de las cuestiones, de los hechos, de los conceptos. Entonces, ese es el sentido de la crítica, para que se quede bien claro cuál es el verdadero contenido de la crítica. En el caso concreto, habría que ver la historia de Europa y Asia. Han sido continentes que tradicionalmente han tenido una historia, un pasado con muchas guerras, con constantes invasiones de unos pueblos por otros. Lo mismo sucede en parte de lo que es Arabia, donde todavía el día de hoy Siria, Israel, Egipto están en constante guerra. Según los sociólogos, la violencia es parte del ADN del ser humano y es muy difícil llegar a acabar con esa violencia que es el lado irracional de las cosas. Y el otro eslabón, que es la lucha por el poder. Volviendo al caso de lo que nos ocupa hoy, de lo que está pasando con la Rusia moderna y los países que están al lado, creo que es una historia que ya vivimos en el siglo anterior. Lo mismo sucedió con Alemania, cuando empezó a decir que le estaban generando problemas a los alemanoparlantes de varias partes de Checoslovaquia, de Letonia, Estonia, y que pues que necesitaban cuidar la humanidad de estos alemanoparlantes que vivían en esas áreas. Y era obvio que la Rusia de Putin se empezara a tomar estos antiguos territorios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era esperable, y sobre todo también porque, por otro lado, los países occidentales generaron pues la posibilidad de que la OTAN expandiera sus territorios ya muy cercanos a la Rusia actual, y sobre todo pues con la posible circunstancia de tener bases en ese lado. Ese es el panorama que vemos, es la lucha por el poder, la lucha por mantener la hegemonía en un territorio, que es algo consustancial, creo yo, al ser humano. Y con respecto a las famosas llamadas de atención, alguien ayer me comentaba: oye, Ernesto, ¿qué te pareció la decisión de 143 o 144 votos de condena a la Rusia por la invasión a Ucrania? Y yo le decía, pues me parece que están equivocados. Es como, le digo, sí, mira, yo veía los cables y los datos en internet, y lo que pedían los ucranianos era que les mandaran armas, que les mandaran una serie de lanzagranadas, lanzallamas, lanzacohetes, pues para defenderse. Y yo recuerdo, y ahorita lo comentaba con Salvador, que algo parecido sucedió hace casi 200 años, cuando Napoleón andaba generando el nuevo imperio napoleónico. Estaba en París cuando su jefe de Estado Mayor llega y diciéndole: oiga, mi jefe, fíjese que en estos momentos me acaba de llevar la información de que el Papa nos acaba de excomulgar. Entonces Napoleón le dice inmediatamente que todos los cañones de París se dirijan hacia Roma. Entonces
el general muy amoscado le dice, oiga, mi jefe, pero es que las bombas no van a llegar. Digo, pues lo mismo. Ese tipo de decisiones tomadas por la ONU es la misma cosa. Entonces, digo, lo mismo las comunión, sí. Lo mismo que la excomunión. O sea, me parece que eso no es lo que están pidiendo los de por allá. Están pidiendo armas y el día de antier un grupo de... Oye, Ernesto, ¿crees tú que así como un comentario, sí, pensando así, digamos, de manera muy, quizá no, muy superficial, pero al menos me surge como una hipótesis? ¿Tú crees que ese coqueteo de la OTAN, sí, o de la Unión Europea con esos países que antiguamente eran parte de la Unión Soviética, de avanzar en su influencia, sea equiparable a lo que se ha ido logrando aquí a través del Acuerdo de Sao Paulo, el avance en América Latina de países que van avanzando? Tenemos a Venezuela, tenemos a Nicaragua, bueno, ya desde hace mucho tenemos a Cuba, pero que el acercamiento a México sea similar al acercamiento a Ucrania, porque no podemos soslayar que para mucha gente de la 4T el proyecto es la revolución bolivariana. Se ha dicho con todas las letras y hay gente que expresa pues que esto pudiera significar que México se convirtiera en un área de influencia de el bloque chino-ruso. ¿Tú crees que haya ciertas similitudes y que de algún modo pudiéramos entender la guerra como la consecuencia de provocaciones por un lado y por otro que finalmente vienen tronando ahí, y que pudiera también en un símil, si es que esto tuviera sentido, de que también nosotros, así como Ucrania cerca de Rusia está ahorita en este problema, que de pronto nosotros también estemos sufriendo en México una suerte similar a la de Ucrania por alguna situación de otro orden? De hecho, ya hay quienes están sugiriendo invadir a México, ¿sí? Entonces, nada más así como un ejercicio mental, ¿qué piensas de esto? Bueno, primero quería decirte que el ejercicio de geopolítica y de áreas de influencia se viene determinando no de hoy, sino hace 2 años y medio. Las áreas estratégicas de inteligencia de ambos bandos, de los 3 bandos, han estado trabajando en la construcción de posibles aliados. Y es obvio que quieren adelantarse. Y hay que recordar también lo que pasó con los misiles que estaban en Cuba. Esa es parte de la geopolítica y la geooperación de los grupos políticos. Yo discutía con un buen amigo mío que si lo importante era ser esclavizado ya sea por Rusia, por China, por Estados Unidos, y yo le decía, perdóname, pero yo creo que el ser esclavo de alguien no es lo que debe buscar el ser humano. O sea, a mí me vale un comino que sean los rusos o los chinos o los estadounidenses los que sean los poderosos. Creo que lo importante es que México, que ha sido un país que ha sido invadido varias veces por Inglaterra, por España, por Estados Unidos, por no Francia, puede permitirse el no ser solidario con un pueblo que, independientemente de que si estaban avanzados o no, pues tiene lo mismo que dijeron. La gente que votó pues fue mayoritaria, un 70 y tantos % votó por el que hoy es presidente de esa nación, pues déjenlo ser. Entonces yo no creo ni estaré nunca a favor de la guerra. Creo que los suplicios, los sacrificios y la pérdida de vidas de los ucranianos no tienen ninguna justificación. En caso del problema en la geopolítica, pues nos queda claro que México sí le dudó al principio en sancionar, aunque sea de boca, a la Unión Soviética. Creo que
Y le digo Unión Soviética porque eso es lo que quieren constituirse. No es la Rusia, es la Unión de Repúblicas Socialistas, es el viejo sueño de una persona que vivió, nació, se prohijó en lo que es las áreas de inteligencia de la Unión Soviética. Entonces es un hombre manejado, adocenado, construido con ese ADN. Entonces a mí me parece que no está reñido con la geopolítica. Y creo, y le decía yo a este buen amigo que en sus tiempos anteriores fue un cónsul de México en unos países, le decía, el problema que tú has vivido es lo que estamos viendo hoy, esta geopolítica. Si tú me mueves aquí, yo te voy a mover allá, y tienes mucha posibilidad de que nos veamos inmiscuidos. Ya estamos... La tercera ley de Newton, pues. Al final vamos a ser parte del mismo rollo. Y ayer le decía yo a un empresario, oye, ¿cómo ves que nos va? Le dije, pues, para empezar, el problema es grave con las gasolinas. Si Estados Unidos, el 70 y tantos % de la gasolina nos viene de Estados Unidos, le dije, si Estados Unidos quiere ponernos a parir chayotes, nada más con que le baje, con que prohíba la importación o la exportación de gasolina a México, ahí nos quedamos. Sí. Y yo le decía algo más grave, en Estados Unidos los cabilderos, nos decía un amigo de Miami, están trabajando por castigar a México. Hay gente muy sesgada a castigar a México, y el proyecto que traían era nada más y nada menos de poner un impuesto a todas las remesas de dinero de Estados Unidos a México. Y yo le dije, no, pues le dije, si esa es la jugada, estamos muertos. Le dije, en un gran porcentaje, por no decir casi la mitad de lo que recibimos, es parte de dinero de Estados Unidos. Es lo que ha salvado este gobierno. Sí, le dije, la verdad. Vamos sí, a darle oportunidad a Gilberto, ¿te parece? Gilberto, vamos a aprovechar pues tu cercanía, tu emocional con la 4T y también con AMLO, para en el tema que estamos abordando de la guerra, preguntarte ¿cómo consideras que ha sido la postura del presidente López Obrador ante este conflicto? Sí, porque yo creo que para nosotros eso es relevante, y vamos, dependiendo de eso va a tener más o menos sentido lo que los gringos hagan en la relación que tenemos con ellos. Sí, por no decir que el mundo. Sí. La posición que mantiene México y en particular el gobierno federal y específicamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está difícil, está complicado, está complejo, porque por un lado no quiere quedar mal con Estados Unidos, pero pues tampoco con Rusia, porque pues ha tenido ciertos coqueteos, aunque sean leves, con el país de Rusia, o sea, con Vladimir Putin. Entonces, y tomando en cuenta, por ejemplo, se acaba de publicar, ¿verdad? Casi el 75% de los fertilizantes que importa México pues son de Rusia. Entonces imagínense que deje de importar, pues se sube el costo de los alimentos sustancialmente. ¿Todos los morenos son Putin? No todos. hay excepciones. Ok, muy bien. Adelante, perdón. Entonces, pero por otro lado se evidencia, y esto hay que decirlo con franqueza, pues que la experiencia en el ámbito geopolítico de nuestro presidente pues no es una de sus mejores características, ¿verdad? No tiene un manejo excepcional con respecto a la geopolítica, y se apoya mucho en Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, pero Marcelo Ebrard está muy inclinado obviamente a quedar lo mejor posible con Estados Unidos, puesto que sus aspiraciones presidenciales pues en buena medida dependen del apoyo de Estados Unidos y de los políticos de aquella nación. Entonces sí, efectivamente es una situación difícil en la que de repente se le ve un vaivén a nuestro presidente, porque pues ahí no sabe ni para dónde hacerse, pero en lo que sí tiene una plena seguridad y convicción
es en la no intervención de los pueblos. Por eso dice, cualquier pueblo, cualquier nación que quiera invadir a otro, eso no está correcto, eso sí se tiene que denunciar y se tiene que denunciar y se tiene que condenar, ¿verdad? Y sí lo ha hecho, pero más allá de aplicar restricciones económicas, pues no, ¿verdad? México, que yo sepa, nunca lo ha hecho con ninguna nación, pero sí ha aprovechado Andrés Manuel López Obrador esa situación para evidenciar que en épocas anteriores se incluye que hasta México ha sido invadido, ya sabemos por quiénes, ¿verdad? Entonces, pues, como dice el dicho, quien esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra, ¿verdad? Los países que están acusando de manera muy insistente a Vladimir Putin y a Rusia, pues son países que eventualmente en el pasado han invadido otros países, y la única justificación que han tenido es que la democracia, ¿verdad? Pero en realidad es la explotación de los recursos naturales de esos países, ¿verdad? Ahora bien, con respecto con respecto a la decisión de Rusia de invadir Ucrania, pues como lo mencioné en la vez anterior, no fue algo así de que una mañana se despertó Putin y dijo, ¿saben qué? Se me ocurre, hoy vamos a empezar a invadir Ucrania. ¿Por qué no? No pasa nada, está de vecino, bueno, ahorita no tengo nada más importante que hacer, pues vamos a empezar. Pero no, esto ya lleva muchos años, ¿verdad? Aquí podemos tomar en cuenta dos aspectos, bueno, quizá tres. Número uno, Ucrania estaba ya planeando con sus plantas nucleares eventualmente construir una bomba atómica o una bomba de misil intercontinental y de alta velocidad y dirigido precisamente a Moscú en base a esas plantas nucleares. Entonces lo que Rusia tenía como objetivo es tomar el control de esas plantas nucleares, que son, creo que no me equivoco, son 4, y la más importante, que tiene creo que 12 plantas, 12 reactores nucleares, es la que acaba de tomar control. Perdona que te interrumpa, pero eso que estás diciendo es justamente lo que marca entre comillas, por supuesto, la justificación, más que justificación, la explicación de por qué el ataque de Rusia a Ucrania, ¿sí? Hay quienes piensan que fue una decisión que estaba obligada, ¿sí? Que no tenían alternativa. Precisamente por esa situación, esa amenaza que se cernía sobre ellos. Y ahorita tengo otro comentario. Entonces, para apoyar ese es un punto. En esta madeja, pues, de propaganda que estamos recibiendo, sí, por donde estamos, fundamentalmente del lado de la OTAN y de la Unión Europea, pero ese es un punto, sí. Y de hecho hubo un parlamentario alemán en Alemania que les reclamó y les dice, Putin estuvo aquí y nos ofreció esto, y nos ofreció un equilibrio en Europa, y ustedes no lo aceptaron. Y entonces, estamos de acuerdo. Y entonces les dice este parlamentario alemán, ustedes también son culpables. Claro. O sea, esta es una guerra que no tiene un solo culpable y no tiene un solo malo, hay dos malos, sí, por diferentes razones, pero estamos viviendo un pobre país que está sufriendo las consecuencias de este tipo de, vamos a decir, actitudes no conciliadoras, sí, actitudes que han buscado expandir su poderío, y bueno, se da el enfrentamiento. Disculpa que te haya interrumpido, nada más quería puntualizar ese tema. Acertado, centrado, ubicado, ¿verdad? Maduro, y es parte de lo que yo tenía planeado explicar. Qué bueno que coincidimos en ese sentido, pero sí quiero hablar de dos aspectos adicionales de por qué Putin, como bien lo mencionas, se vio obligado a hacer esto, ¿verdad? Porque tiene un país de vecino, que es Ucrania, que un buen porcentaje de la población es prorrusa, ¿verdad? Y tiene la lengua parlante, pues es el ruso, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto a considerar. Pero el más importante es de que es un país que se unió a la OTAN. Entonces, cuando hubo las reuniones en aquellos años en que se disolvió la Unión Soviética, uno de los acuerdos era que la OTAN no se iba a expandir más hacia los países vecinos de Rusia.
pero no respetaron ese acuerdo, sobre todo los países más poderosos como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia. No respetaron y le ofrecieron todo a Ucrania, y pues bueno, también promovieron la instalación de un gobierno pro-occidental, y derivado de eso es el otro comentario que quiero hacer. Imagínense ustedes que México, que Rusia le empezara a coquetear mucho a México y China, a grado tal que viniera a imponer un gobierno totalmente comunista, abiertamente comunista, apoyado abiertamente por China, apoyado abiertamente por Rusia. ¿Qué creen ustedes cómo iba a reaccionar Estados Unidos y los países de la OTAN? Pues iban a poner definitivamente muy desesperados. Oye, espérame, me estás poniendo aquí como vecino, me estás queriendo intervenir en mis fronteras. Y no solamente eso, creo que no sé si ya lo están haciendo, lo hicieron o lo tienen planeado hacer. La OTAN y en particular Estados Unidos pues iba a instalar misiles ahí en Ucrania. O sea, espérenme, pues si es mi vecino, ¿cómo vienes hasta acá a quererme amenazar con misiles instalados aquí? Pues no, mi amiguito, ¿verdad? Las cosas no son así. Entonces creo que lo que hizo Putin no tenía otra opción, y como bien lo mencionas, ya lo había comentado en la ONU, Vladimir Putin, y esa es la otra razón. Ahora bien, quiero hacer dos observaciones de nuestro amigo Ernesto Cerda que hizo a su momento. Una de ellas es cuando mencionó que el ADN de todos los humanos es la violencia. Bueno, yo pienso que es la mayoría de los seres humanos, porque al menos yo, y conozco a algunos más, no somos violentos en absoluto. Me pueden hacer lo que gusten, desde el punto de vista... No digas eso, Gilberto, que se pueden aprovechar de ti. No estoy hablando de intimidades. Ese es otro plano, ahí sí no accedo para nada. Ha habido insinuaciones así tentativas, pero no, yo eso sí no hagamos conclusiones. No abundes en el tema, por favor. Estamos hablando de violencia. Yo me considero un total pacifista y nada violento. Mira, lo que yo he escuchado de la gente mayoría de los seres humanos sí tienen el ADN de la violencia, pero no todos. La mayoría lo que yo he escuchado de la gente que está en el mundo de la psiquiatría es que todos los seres humanos, ¿sí?, son potencialmente violentos, si se dan las circunstancias, ¿sí? Entonces pues puede ser. Es claro que, como en todo, es una cuestión de grados. Hay quien se va a poner violento nada más porque no lo saludaste o porque lo vieron feo, ¿sí? El margen de tolerancia pues puede ser diferente, pero llegado el momento se puede desatar la violencia. Puede ser, sí. Pero volvamos al tema. Si estamos hablando de López Obrador en su relación con la guerra, déjenme decirles que yo creo que la postura del presidente ha sido la correcta. Claro. ¿Sí? Que ha sido la correcta. Déjame si no estoy soñando. ¿Qué dices? ¿Te estabas a pellizcar para ver si no estás soñando? Compañero, yo estoy por la racionalidad. Exacto. ¿Sí? Vuelvo a insistir. Por eso estoy aquí todavía en la mesa. Yo estoy por la racionalidad. Yo no tengo ningún empacho en decir eso estuvo bien. O sea, yo creo que se está haciendo lo correcto. No podemos perder la relación con Rusia. No, imagínate. En modo alguno. Porque Rusia para nosotros, sí, aunque suene extraño, es una especie de protección. Exactamente. Como ahorita Estados Unidos está haciendo una especie de protección para Ucrania. La situación de México y Ucrania son muy similares. Sí, a nosotros nos robaron un pedazote de terreno, sí, que ya saben cuáles son, y a Ucrania le quitaron Crimea también, sí, y estamos ahí cerquita. El gran reto de países como los nuestros, como Ucrania y como México, es mantener una muy buena relación con los de arriba, ¿sí? Pero que entiendan que tenemos un propósito también de independencia, de cierto margen de libertad, y que en ese margen de libertad debemos de tener amistad con todos los pueblos de la tierra, como se decía, particularmente con Rusia, porque finalmente en esta condición de confrontación, de bipolaridad, pues es esa la protección. Pero hay que hilar muy fino. Quizá lo que podamos decir es que el presidente no ha sido lo suficientemente elegante para tomar sus posturas, pero en esencia yo creo que México está haciendo lo que debe de hacer. Sí,
Necesitamos con los gringos tener una relación afectuosa, de cooperación. Hay muchas cosas que podemos conseguir de ellos. Yo no sería lo que soy si no fuera por los gringos. Yo tengo 2 carreras en México, 2 carreras de licenciatura, pero tengo 3 posgrados en Estados Unidos. Lo que soy es por Estados Unidos, ¿sí? Es claro que ellos tienen sus intereses. Terminas allá, a mí como a muchos nos ofrecieron quedarnos a vivir allá, por supuesto. ¿Estás tomando vivo a ti? Ahorita la imagen es la tuya. Sí. Ah, ok. Entonces, es claro pues que ellos necesitan tener algunas mentes que se desarrollan. Bueno, algunos decidimos venirnos aquí a sufrir la chingadera de que no nos comprendan, pero bueno, ese es otro tema. El punto pues es que tenemos que tener con los Estados Unidos una relación de mucha cooperación, ¿sí? Estamos en el área de influencia de ellos y por supuesto que tenemos que tener la mejor condición en el contexto de que tengamos beneficios mutuos, correctos, adecuados, ¿sí? A lo mejor hasta cediendo un poco, dándoles un poco más realmente. Claro. Pero ese es el punto en el que nosotros podemos estar en un equilibrio, ¿sí? Pero mantener una relación también con los otros grupos, ¿sí? Particularmente con Rusia, con China. Ok, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿sí? Y creo pues que ahí va, lo que se está haciendo creo que es lo correcto. Abordamos, Ernesto, el tema de la guerra, pero puntualizando en la postura del gobierno federal. Yo he expresado mi punto de vista también, Gilberto. Para cerrar el tema, ¿quieres decir alguna cosa? ¿O no tienes opinión? Creo que sí tiene opinión, compañeros. Bueno, nuestro país ha tenido una actuación internacional, podríamos decir, destacada. Ha sido un país que se ha pronunciado por las libertades, por las cuestiones democráticas y en contra de las invasiones y en contra de las agresiones de un país con otro, sobre todo aquellos que son potencias contra países que no tienen la misma estatura militar o económica. Hay que recordar la historia, el pasado, si no está uno obligado a cometer las mismas tontejadas. El caso de la cuestión de México en la Segunda Guerra Mundial, ustedes recordarán, y si no habría que echarle un vistazo a la historia, cómo México fue uno de los pocos países que auxilió a España cuando fue agredida por Alemania, porque así fue, la Operación Cóndor, donde soldados de élite alemanes ayudaron a Franco a acabar con los republicanos. Hay que recordar la posición de México apoyando a España con armas y hombres. Hubo una gran cantidad de gente que se enlistó en las brigadas internacionales para ir a combatir en contra del nazifascismo que atacaba a España. Esa es una posición que le ganó a México una condición especial en el mundo. Sí, Ernesto, perdóname que te interrumpa, pero yo creo que no podemos hacer una comparación estricta. No. Sí, no. Porque hay gente, de la gente pro Estados Unidos o pro OTAN, sí, que ahora resulta que coinciden mucho con los anti-AMLO, sí, que está insistiendo en que nosotros debemos de participar y debemos de estar totalmente integrados acá. Y yo creo pues que es una postura peligrosa, ¿sí? Que corresponde a sus propios intereses. Terminar la argumentación de la idea. Esa posición de México fue estrictamente no oficial. Discúlpame, las brigadas internacionales no fueron oficiales, fue gente que se sumó al ataque. México mantuvo, y eso le ayudó primero a lograr que este país considerara la nacionalización de la industria petrolera. Se aprovechó la coyuntura internacional con ese doble jugada. Hay que ver cuándo declaró México la guerra al eje. Vean la fecha y se van a dar cuenta que mantuvo hasta donde pudo
esa posición de, vamos a decir, de neutralidad en un mundo que ya estaba polarizado en dos grandes bloques. Sí, sí. Eso, ese manejo de las relaciones exteriores de México le valió un reconocimiento internacional que todavía que al final de cuentas el reconocimiento internacional vale madre. Lo importante son nuestros intereses y eso era lo que le convenía al país. Sí, y en ese momento pues pudimos tranquilamente nacionalizar el petróleo. Inglaterra se hizo loca porque era una de las principales. Estados Unidos pues volteó para otro lado y eso nos dio la posibilidad. Ese tipo de condiciones son las que México tiene de aportar. Claro. Me parece que la posibilidad de neutralidad, decir, sí que te condenamos, porque no es nuestra guerra, no es nuestra bronca, pero al final del día nosotros consideramos que esa posición de neutralidad es la mejor a un país que no tiene con qué entrarle a un conflicto. Claro. El que sea, no estamos preparados, punto. Claro. Esa es la visión. Claro, muy bien. Y bueno, ya nada más para terminar, sí, miren, yo creo que la postura que está tomando el presidente López Obrador es similar a la postura tradicional que tomó el PRI cuando fue gobierno. Tenemos experiencias ya de otros gobiernos. Miren, el PAN siempre ha sido muy pro Estados Unidos, muy pro yanqui. Sí, y cuando Calderón estuvo en la presidencia, se fue de nalgas con los gringos. Sí, y bueno, si alguien se viene de nalgas, pues ya saben lo que le puede pasar. Que fue lo que hicieron con Rápido y Furioso y con todo ese tipo de cosas que tuvimos. O sea, fue una situación de pensar, pues, que como yo quiero mucho Estados Unidos me quiere mucho. Y es, ya lo he dicho, sí, como tratar de darle un besito a un cocodrilo, sí, o sea, tiene riesgos muy grandes. Sí, eso lo vivimos con los priistas. Pero con Morena, si López Obrador le pone oídos a los locos que hay en Morena, sí, que no son muchos, pero sí muy ruidosos y están muy cerca de él, entonces estaríamos en una postura así muy peligrosa, porque estamos aquí diferenciando tres posturas, ¿sí? La del PRI, que es una postura chiclosa, mañosa, ¿sí? El sí pero no y el me voy moviendo, aprovecho circunstancias como esa que señalaba Ernesto, sí, que yo creo que esa es la correcta y creo que de algún modo la está intentando hacer López Obrador, pero con el riesgo de irse a un extremo que entonces nos significaría que los gringos nos partieran la madre de otro modo, ¿sí? Dicho de otro modo, sí, los gringos nos van a agredir si estamos en la postura panista de irse de nalgas, sí, pero una agresión que podríamos decir cariñosa, sí, o sea, vienen y nos violan, pues, sí, y la otra, pues simplemente que vienen y te matan, sí. Entonces, la condición de equilibrio, yo creo, es esa, y creo que por ahí se está moviendo un poco, no con la inteligencia, no con la elegancia que yo esperaría, pero por lo menos creo que por ahí se están moviendo. Pues con esto cerramos el tema, salvo que quieran comentar alguna cosa más. Una anécdota con respecto a cómo manejar las relaciones internacionales. En un tiempo, no quisiera atribuirle esta anécdota a un personaje, pero estábamos en una discusión y yo me recuerdo que esta persona dijo: Ernesto, cualquier ser humano se muere en la raya, cualquiera, en un momento de lucidez o de tontez o de estupidez, tú te mueres en la raya. El problema es vivir en la raya y eso es lo que México tiene que hacer. Y me acuerdo muy claro que discutíamos un problema en aquella época de un pedazo de tierra que nos habían quitado los gringos por un cambio el chamizal, un cambio del río, y entonces decía, ese es el problema de nosotros. Estamos condenados a vivir en la raya, Ernesto. Entonces me pareció muy interesante, no me acuerdo quién fue, era un agente de gobierno federal, pero se me quedó muy grabado. La bronca no es morirse en la raya, el problema es vivir en la raya, ese es el verdadero problema. Y cierro yo simplemente complementándote, diciéndote que para eso se requiere talento, ¿sí? Y el talento es lo que está muy ausente en este gobierno. Por eso está manejando, creo yo, las cosas más o menos de manera correcta, pero de manera atropellada, con el riesgo de que nos perciban. De hecho, los gringos ya están diciendo, pues, que la postura mexicana es prorrusa, ¿sí? Y entonces, bueno, hay algún riesgo. Con esto cerramos este tema, compañeros, y entramos al siguiente, que es el tema del presidente López Obrador. Esta semana se confirmó
la tendencia a la baja del presidente en la aprobación, pero también en la calificación, que es como estadístico, es más riguroso, y en el porcentaje de calificaciones bajas, que sube, y el porcentaje de calificaciones altas, que baja, y aparte se mete por primera vez López Obrador en un grupo que es el grupo de los políticos considerados como los peores en México. Han compartido honores en ese grupo, honores por supuesto entre comillas, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Bueno, ahora los acompaña a ellos el presidente López Obrador, ¿sí? Entonces, el deterioro de López Obrador ya es patente, ya es claro. Las encuestas, prácticamente todas, están dando fe de esa condición. Pero déjenme decirles una cosa. Sí se está deteriorando, pero no de manera dramática. O sea, no es algunos lo han dicho, va en caída libre. No va en caída libre. Va así un poco como aquella canción de La Espinita, ¿no? Que decía, suave que me estás matando. Como una espinita en el corazón. Así va López Obrador cayendo. ¿Qué significa eso? Pues que en cualquier momento efectivamente se puede desfondar, ¿sí? Eso yo se los informaré el martes, porque el lunes vuelvo a medir. Pero igual puede brincar por alguna situación, ¿sí? O por una circunstancia generada por diferentes situaciones, diferentes eventos. Entonces, lo que sí tenemos es una caída. Ahora, ¿qué se está dando con López Obrador? Pues en mi opinión, que se le están complicando muchas cosas que él fue definiendo. Yo he hecho la afirmación de que López Obrador está en un laberinto y que los diques para construir el laberinto él mismo se los puso. Por ejemplo, ¿qué situaciones le generaron desarrollo en su proyecto político, el desarrollo en el contexto de la correlación de fuerzas? No, hay varias, pero casi todas se están revirtiendo. Miren, una de las cosas que más desgastaron al gobierno de Peña Nieto fue el tema de los 43 de Ayotzinapa, ¿sí? Bueno, el problema no se ha resuelto. Los de Ayotzinapa ya están contrarios al presidente. Les prometieron que se los iban a regresar vivos y por supuesto que no se puede, porque esos ya se murieron desde el primer día, ¿sí? Y mucha gente sabe que eso así fue, pero utilizaron esa tragedia como rentabilidad política. Ahora está atorado con el tema de la seguridad, ¿sí? Ahora tenemos matanzas y tenemos situaciones también que están reclamando una atención adecuada y está atrapado en ese asunto. Segundo, otra cosa que de gran rentabilidad para el presidente fue el tema del gasolinazo. Ellos establecieron ese concepto porque como publicistas para el deterioro han sido fabulosos, ¿sí? Por citar el caso anterior, en Ayotzinapa la tragedia ocurre en un municipio gobernado por el PRD, cuando López Obrador era el PRD, en el ámbito municipal, ¿sí? ¿Cuál es la ciudad? ¿Era Cuautla o la ciudad de Ayotzinapa? De los muchachos, la ciudad donde ocurrió. ¿Ustedes la recuerdan? No es Cuautla. Donde estaban los Abarca gobernando, ¿sí? Bueno, ustedes sí lo saben. Y en el caso del gobierno estatal también era un gobernador del PRD. Y sin embargo, el manejo fabuloso, excepcional, propagandístico de Morena, ¿sí? Hizo que los responsables fueran el gobierno federal. Y por supuesto debemos de reconocer la estupidez de la gestión de comunicación en el gobierno de Peña Nieto, ¿sí? Que estaba muy influenciada por un pendejo que se llamaba Videgaray, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una situación donde hay dos temas ya, pero hay otro más, ¿sí? La Casa Blanca de Peña Nieto fue también un factor determinante para golpear a Peña Nieto, y ahora aparece la Casa Gris, ¿sí? Y ahora tienen menos elementos, es más burda la explicación que antes, y la gente que le permitió todo ese tipo de información que se terminaron siendo escándalos, ¿sí? Ahora sigue haciendo lo mismo y ahora el presidente está en contra de ellos. Por citar a alguien, Carlos Loret de Mola, Mexicanos contra la Corrupción, Carmen Aristegui,
etcétera, ¿sí? Y hay gente que anda ahí toda confundida, como Julio Astillero, ¿sí? Que publica cada pendejada en el afán, pues, de justificar las cosas que tiene el gobierno, pero tratando de presentarse como una persona que no está comprometida con ese proyecto, ¿sí? Y bueno, ya no digamos, porque ya empezamos a hablar de esto, la vergonzosa postura de Lorenzo Meyer, ¿sí? En Iguala, Guerrero. Bueno, compañeros, tenemos entonces un presidente que está muy complicado. El libro que acaba de ser publicado, sí, de la cancelación del aeropuerto del Naim, que Jiménez Aispiu, bueno, el segundo apellido se me complica, está deslindándose, una persona que era de su equipo más cercano, que fue un conocedor de ese tema, ¿sí? Seguramente vio cómo grupos radicales influyeron finalmente en el presidente. Yo tengo amigos que me comentan que la noche previa se fueron a dormir la noche previa a la decisión, se fueron a dormir con la idea de que se iba a continuar el aeropuerto. Y fueron sorprendidos al día siguiente cuando López Obrador decide que se debe de cancelar. Decide él, que no se hagan pendejos, ¿sí? No fue el pueblo, ¿sí? Porque esa mamarrachada que hicieron de consulta en modo alguno representaba la opinión del pueblo, porque eso lo tenemos medido. Yo lo medí muchas veces. La gente no deseaba que se cancelara el aeropuerto, ¿sí? Pero bueno, lo que estamos teniendo ahora es que gente muy cercana al presidente se está deslindando ante la historia, quizá ante el juicio de la historia, pero muy probablemente ante el entorno social inmediato. La gente como el exsecretario de Obras Públicas, que es una persona adinerada, vive en un entorno que es hostil a López Obrador. Y yo creo que a donde vaya, a cualquier fiesta, a cualquier reunión, en cualquier lugar de donde vive, debe estar viendo siempre caras de reclamo, debe estar siempre viendo no solamente caras, sino que le digan, sí, esto es algo terrible, le han hecho un daño terrible a México, y esta gente yo creo que está atendiendo a ese entorno social y se desmarca, dejando claramente idea de que López Obrador está del lado equivocado de la historia y está condenado a irse al basurero de la historia, y ya sus más cercanos por décadas están deslindándose. Entonces esa es la situación que vive López Obrador, una situación por supuesto nada agradable. Empezamos, compañeros. Sí tiene el micrófono, pero le toca a Gilberto. A ver, Gilberto, ¿cómo ves a nuestro presidente? Efectivamente, sí, se nota un ambiente de que ha bajado un poco la aprobación del gobierno federal, pero uno de los factores más influyentes en este deterioro, considero que sí contribuye algunas decisiones, acciones equivocadas, pero el factor más preponderante y más importante es la difusión de todos los medios de comunicación a los que se les da una cuota mensual, ¿verdad?, para difundir noticias o hacer más grande los acontecimientos, y eso es innegable, ¿verdad? ¿Quiénes pudieran estar promoviendo o financiando estas campañas de desprestigio y que llega a la mayoría de la población de nuestro país? Pues incluyendo a nuestro vecino, ¿verdad?, del norte. Y pues quiénes son aquí en México, pues ya sabemos, los Claudio X González, los Salinas de Gortari, los de, no se diga, Felipe Calderón, Peña Nieto, Cedillo, toda esa gente, ¿verdad? Y algunos empresarios que se han visto muy perjudicados por las decisiones tomadas por el gobierno en esos 3 años. Entonces, realmente es una campaña de desprestigio por todos lados, ¿verdad? Pero hablando de aspectos específicos con respecto a esas campañas, como muestra, basta un botón. En el caso de la Casa Gris, ya se han deslindado algunos periodistas, incluyendo el periodista que hizo la parte más importante de esa investigación. Dijo, primero que nada dijo, yo no soy Loret de Mola,
¿verdad? Y además, en ningún lado digo que hay conflicto de intereses. Y el mismo Riva Palacios ya publicó, en el caso de la Casa Gris no hay conflicto de intereses. No, chiquito, el miedo no anda en burro, ¿verdad? A ver, vamos a detenernos en ese punto. Sí, por supuesto, el miedo no anda en burro. Bueno, pues, El poder de la presidencia, pues digo, el poder de la presidencia está determinando que muy probablemente Loret de Mola haya quedado despedido de la W Radio, por lo menos en las últimas 2 emisiones no se apareció. puede ser, Y puede ser. es claro, pero a ver, eso quita que exista la casa Gris. No, es que ya se hizo Existe. investigaciones. Eso, por eso. Sí. Ya hubo muchas Raúl Olmo, evidencias. que es el periodista al que te refieres, Sí, sí, Raúl Olmo. se está deslindando porque muy probablemente se esté deslindando por cobarde, Ándele, ¿sí? no, Por bueno. no enfrentar la situación, por la presión que seguramente pudo haber sido, sabrá Dios cuál haya sido su motivación, pero los hechos, ¿sí? Vámonos a la idea básica, ¿sí? De juzgar, de evaluar en función de hechos, ¿sí? Los hechos que tenemos a la vista es que efectivamente el hijo vivía allí, Sí, que efectivamente esa casa pertenecía a un alto ejecutivo de la empresa petrolera, ¿sí? Que efectivamente la empresa petrolera ha recibido contratos que se han incrementado y nunca había ganado tanto dinero en Pemex. Bueno, eso no establece de manera clara que haya un conflicto de interés, pero sí la presunción, sí la idea de que Una haya ahí. Pero lo que es presunción, innegable, pero no hay pruebas. pero lo que es innegable es que un presidente que está convocando, que está invitándonos a vivir en la medianía, en la modestia, ¿sí? Al extremo, ¿sí? De condenar el aspiracionismo, no nada más de los que estamos en la clase media y que aspiramos a quizá estar en la clase media alta. No, el aspiracionismo de esos pobres niños, ¿sí? 3.6 millones de niños, ¿verdad, Ernesto? El dato es 3.6 millones de niños que estaban siendo beneficiados en el programa de escuelas de tiempo completo, ¿sí? Para tener la aspiración de salir de la marginación de perdido a la clase media baja. Bueno, esos también son condenados. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad electoral está precisamente en esa clase miserable. Sí, que el único reto va a ser simplemente llevarla a votar. Y entre más abultada sea es mejor. Bueno, eso es terrible y son hechos. Entonces, Pero ¿qué vamos vamos a a ver. hacer con eso? ¿Sí? Vamos a ver, O sea, el problema, pues, yo creo que es ese. Y si hay una presión, para volver exactamente al punto, del gobierno, de presión, de ejercer su poder, ¿sí? Porque finalmente toda la gente que tenga una vida Sí, los productiva en hechos- México depende de la buena voluntad, ¿sí? O por lo menos tiene miedo a que haya una mala voluntad del gobierno, porque a través del SAT, a través de cualquier instancia, puede encontrar una manera de afectarte, ¿sí? Sí, efectivamente sí ok. hay hechos Y concretos. todavía no has discriminado, pues, porque la base de apoyo del presidente, en la que él confiaba, a grado de pensar que iban a convertirse en un tigre y se iban a venir contra todos los que no estuvieran con la 4T, pues ha resultado ser un pinche tigre en algón que no ha servido más que para llevar a 200 gentes al Zócalo cuando se suponía que lo iban a llevar. Pero bueno, sigue por favor con terminando, tu tema. Efectivamente, es muy evidente que sí, quien es dueño de esa casa que rentaron, que por cierto la rentó la esposa, no el hijo. Era evidente que sí sabía que se trataba del hijo del presidente, pero los hechos indican que sí se pagó la renta, sí se hizo el depósito, hay los comprobantes bancarios, está toda la evidencia de que se hizo un proceso de renta y de pago de mensualidades de la renta como corresponde, ¿verdad? Como corresponde. Entonces, eso no tiene por qué generar una cuestión de intereses con respecto a la posición del hijo del presidente. A ver, Gilberto, si tú tienes un ministro, ¿sí? Un ministro, ¿ok? Que imparte la moralidad en una comunidad, ¿sí? Que trata de influir en la comunidad en toda su grey, y luego resulta, estoy hablando de un ministro de esos Sí. que se pueden casar, ¿sí? Y luego resulta que una de sus hijas anda de prostituta, ¿no crees que habla mal de él?
o un hijo resultó ser un ladrón, Bueno, un pues sinvergüenza. déjame, yo- ¿No crees tú que eso habla mal de su capacidad de influencia, que es una contradicción de algún modo, algo por lo menos que contrasta? ¿No esperarías que los hijos fueran muy respetuosos y que fueran muy temerosos de Dios? No necesariamente. No necesariamente, ok, No, muy porque, bien. por ejemplo, hay casos muy evidentes. No sé si sepan la historia del hijo del narcotraficante más grande de Colombia. Se me escapa ahorita el nombre. Que ya lo mataron, ¿verdad? El hijo de él hizo un libro, ¿verdad?, donde habla de todo de su papá y el hijo no tomó ese camino, ¿verdad? Entonces, no porque una persona tenga tres características, ya sea positivas o negativas, es una obligación natural de que todos los descendientes sean iguales, ¿verdad? A ver, aquí tenemos dos termino. cosas en las cuales creer, ¿sí? Nomás para terminar este punto. Tú puedes creer una de dos cosas, ¿sí? Que el hijo ahora ha encontrado una forma de obtener ingresos lícitos, ¿sí?, junto a su esposa, y que han hecho un patrimonio y que fue una situación independiente en la renta de la casa. Y sí, esa es una posibilidad. La otra posibilidad en la que podemos creer es que la relación del hijo y de la esposa que está metida en ese asunto haya permitido que se favoreciera en Pemex a esa compañía y que haya sido un cambio de favores en un contexto, por supuesto, de corrupción, lo que determinó. Son dos opciones en las que podemos creer, ¿sí? Yo creo en la segunda. Es creencia, por supuesto, ¿sí? Y bueno, da la impresión de que tú crees en la primera, ¿verdad? Pues lo que pasa es que sí es cierto que se sabía que era el hijo del presidente, eso es evidente, ¿verdad? Pues, las casualidades no existen. Pero si se infringió alguna ley, ¿verdad?, si hubo delito, pues adelante. Ya está la denuncia en Estados Unidos, ¿cuál es el problema? Vamos a esperar los resultados, ¿verdad? Si hay delito, que se haga. Pero si es el hijo del presidente y alguien llega y de buena onda le dice, oye, pues fíjate que pues yo aprecio la labor del presidente, te quiero apoyar a ti, pero sin que se genere con eso un conflicto de intereses y no hay delito que perseguir, pues ¿por qué no? El problema es moral. El problema Exactamente, es lo que estaba a punto de decir, es un problema moral. Miren, es como... Mira, tú, Reyes. Sí puede El ser. problema es moral cuando A ver, alguien- pero si vas a hablar, ponte el micrófono, ¿sí? Pues es que nunca me han dejado terminar de decir toda mi idea. Sí, ¿Eh? yo no quisiera- Una- Sí, yo creo que... Yo soy el que quería terminar de hablar todo. No, yo también, yo pensé que no habías terminado. Bueno, yo nomás quiero decirte, el problema aquí es moral. Mira, creo que el gran dilema de Andrés Manuel, a quien lo conocimos desde que estaba en campaña, era precisamente el manejo moral de las cosas. Mira, cuando se planteaba este tipo de cosas entre la gente que estábamos en la alianza, le decíamos que era muy riesgoso ser elemento ejemplar moral, porque tú puedes ser responsable única y exclusivamente de tu persona, de tu capacidad, de tu acción, de tu hacer o no hacer, pero tú, por más influencia que tengas, no tienes capacidad para influenciar moralmente a otro. O sea, puedes dar el ejemplo, pero eso no quiere decir que te sigan. Y cuando el presidente se corre al riesgo de ser un referente moral, pierde toda la posibilidad de Y la idea eso. de que se iba a combatir la corrupción de arriba para abajo, Sí, como las escaleras. entonces, ese ¿sí? tipo de cosas te la van a recordar los amigos, los enemigos, que es obvio que van a tirarte eso. Si yo te digo soy un deschado de moral, no fumo, no tomo, y luego después mis hijos son una bola de borrachos, pues perdóname, y además utilizan mi relación para tener entonces pierdes el aspecto moral, o sea, lo que tú tenías, él lo dijo una vez, y nosotros dijimos, estás equivocado, muchas veces le decimos, es que dijo, con un par de zapatos tienes, lo dijo, con un pantalón, por eso te digo, entonces ese tipo de circunstancias y de hechos te desnudan, porque si sale otro y te dice, pues no, que tú muy moral, ese es el problema, que yo lo es un problema moral que entró en una zona muy difícil
Vamos a permitirle a Gilberto que termine su idea para que no lo vayan a tachar de una mesa anti-Chaira. Pero antes, Gilberto, si me disculpas, es un tema moral, si me perdonas, déjame leer los comentarios que tenemos aquí. Miren, a ver, vamos a saludar a Antonio Lucio, que nos dice, bueno, antes de Antonio Lucio, María Barrera. Sí, ok, ya habíamos saludado a María Barrera, no sé, pero lo saludamos con mucho gusto. Mario Gándara Pineda, Antonio Lucio, allá en McAllen, Texas, mi compañero de secundaria, le mando un abrazote. Ucrania dice Antonio Lucio, Ucrania quiere su libertad, déjenlos libres, el presidente Putin no sabe ya lo que quiere, ya perdió, saludos, aprendamos de ustedes, no, por favor, no, Lucio, nosotros aquí estamos nada más aquí en la mesa grillera, sí, no aprendan de nosotros porque se pueden equivocar y luego nos va a generar una carga de conciencia, pero te agradezco mucho, mi hermano, te mando un abrazote. Javier Suárez G también nos está viendo, lo mandamos a saludar. Roberto Pedraza, Pedro Gallegos Hernández, hola compañero. El líder Alejandro Lambretón Narro, un honor que nos veas, compañero. Isaías Cortés Ramos, también un saludo. Gabriel Ortiz Borrego, mi primo, le mando un abrazote. Y Alejandro Lambretón dice: hay que creer en el amor. Se enamoró de una mujer que causa esa percepción, pero el amor es el amor. Vamos a descifrar este mensaje. Dice al Lambretón, sí, a lo mejor se me hace que mi amigo ya anda de novio otra vez, chingado. Se equivocó de mesa. No se equivocó, o a lo mejor se equivocó de mesa, porque lo veo muy romántico. Si como andaba de soltero, sí. A lo mejor ya encontró, a lo mejor ya tiene un que ver, ¿no? Ya ves. Pero dice, hay que creer en el amor. Hasta ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Claro. Ok. Dice, se enamoró de una mujer. ¿Quién se habrá enamorado de una mujer que causa esa percepción? El señor presidente se enamoró de la muchacha, sí. Dice, pero el amor es el amor. Bueno, sí, mi querido Alejandro, efectivamente, pues, además, lo hemos dicho también, el amor es la excepción a todas las reglas, sí. Y mucho se explica de lo que está pasando en el país en ese símil con una relación amorosa, ¿sí? La muchacha a veces es muy, muy inteligente, ¿sí? Muy lista, a veces se apasiona, ¿sí? A veces se decepciona, y como a veces, no todas las mujeres, por supuesto, pero sí hemos sabido de casos que dicen, porque se decepcionan, ¿sí? Y dicen, con el primer pinche zarrapastroso que pase me voy, ¿sí? Bueno, en el 2000 pasó Fox, se fue con Fox. En el 2018 pasó AMLO y se fue con AMLO, ¿sí? Bueno, así es esto, ¿no? Pero bueno, vamos a... Analogías aplicables. Vamos a escuchar a Gilberto. Perdón, Gilberto, no te prometo que ya no te interrumpamos, pero por favor, sí, trate de terminar la idea. Es un asunto moral. Sí, desde luego que sí. Pues es que en ese puesto y con las acciones que está llevando a cabo nuestro gran presidente, pues está en un escenario en el que está muy vulnerable, ¿verdad? Es muy fácil atacarlo, muy sencillo, pues simplemente porque nadie somos santos, ¿verdad? Muy sencillo encontrarle detalles. Ahora, en el aspecto que es un problema moral, claro que lo es, ¿verdad? Pero es, por ejemplo, si a mí un alumno me dice, maestro, le llevo su maletín, le acompaño para ayudarle con el maletín y las cosas. Sí, está bien, pues si quieres, pero ya en el momento que me diga, oiga, ¿me puede mejorar mi calificación? Ah, no, ahí sí ya no, ¿verdad? Entonces, es algo así lo que pasó con el hijo. Le dijeron, oye, pues ahí tengo una casita que te la rento a buen precio, está muy bien ubicada, está en buenas condiciones, pues ahí te voy a considerar la renta y no te voy a cobrar lo que normalmente cobramos, por decir algo, ¿verdad? Ajá. Pues bueno, eso se pudo haber dado, pero sí se pagó una renta, sí hay un contrato de renta, sí hubo los depósitos del mes, ¿verdad? Entonces se cuidaron todos los detalles, pero efectivamente sí es un problema moral porque el hijo no debe haber aceptado eso. En esencia, compañero, entonces estamos de acuerdo. Todo eso fue agrandado por los adversarios de nuestro presidente y del gobierno de la Cuarta A ver, te voy a detener, por favor, sí, te voy a detener, mira. Lo amplían, ¿verdad? Sí, pero por favor, agrandan. Gilberto, si yo tengo a una persona que está jugando contra mí, ¿qué es lo que espero de ella? ¿O qué es lo que puedo esperar? ¿Qué expectativa puedo tener?
no nos hagamos locos, que me parta la madre. Sí, igual que yo, si tengo la primera oportunidad de hacerlo, le parto su madre. No te puedes quejar de lo que hagan tus adversarios. Y sobre todo cuando tú hiciste exactamente lo mismo para llegar al poder. O sea, eso la verdad es algo práctico, vamos, puedo decir, más que algo que no tiene sentido, es algo de mal gusto. Que lo que hagan con ética, ¿verdad? No. Mira, es la lucha por el poder. Aquí, si alguien te puede partir la madre haciendo una ilegalidad, haciendo una inmoralidad, haciendo lo que sea, te va a partir la madre. Eso no tiene argumentos. No, claro que sí. Es la guerra. La política y la guerra es lo mismo. Van a hacer lo que sea. ¿Sí? Entonces, no te puedes quejar de eso, ¿sí? Sobre todo cuando tú fuiste un usufructuario de ese tipo de cosas, porque también exageraste, porque también mentiste, porque para poder desprestigiar a tu adversario hiciste lo que pudiste. Igual los adversarios de él está haciendo. Deberían de sentirse agradecidos, porque los adversarios que tiene López Obrador son sumamente pendejos. ¿Sí? Exactamente. De otro modo, ya estaría López Obrador desfondado. Con eso. Sí, entonces, que no se quejen, pero bueno, finalmente, terminamos la idea. Sí, Adelante. o sea, precisamente han utilizado estrategias totalmente antiéticas, ¿verdad? Pagarle a todos esos periodistas, a muchos periodistas en medios de comunicación para promover y difundir y agrandar las fallas que tiene el gobierno. Pero no, pues es que en el fondo, cuando se pone todo en la balanza de los beneficios y de las fallas que ha tenido el gobierno, yo creo que es muy evidente que vamos bien. Por otro lado, como los adversarios no pueden quitarle la querencia del pueblo, pues andan buscando otras opciones. Entonces, pues ya que no se hagan locos, mejor vayan a ayudar al pueblo, vayan a convivir con ellos, ¿verdad? O bien, como dice con toda madurez, ¿verdad? El empresario Carlos Slim, digo, pues, ¿para qué atacar un gobierno que fue abrumadoramente ganador, ¿verdad?, de un proceso democrático y el pueblo lo llevó a la presidencia? Y cuando en aquellos años todo el movimiento de Morena no hacía ninguna dádiva al pueblo, ni un solo peso les daba. Y así tuvo la aceptación. Ahora que está ayudando al pueblo y en muchas instancias, pues obviamente que la querencia va a mantenerse, ¿verdad? Pero la publicidad en contra pues se va a mantener también por otro lado, tratando de desprestigiarlo. Pero la realidad es pero ellos lo quieren desprestigiar con acciones que sí, hay cuestiones de conflicto moral, algunos detalles, porque como les acabo de comentar, nadie somos perfectos, nadie somos santos en este planeta Tierra. Ese es mi comentario. Muy bien, compañero. Yo no puedo dejar de comentar que el compañero Carlos Slim, por supuesto que está diciendo eso, pero es una declaración muy chistosa, ¿sí? Porque él condena la polarización, pero no señala que el polarizador en este país se llama Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y él nos invita a que lo apoyemos y a que estemos con él, ¿sí? Habla de que es irracional o que no tiene sentido confrontar, ¿sí? ¿Me permites que te interrumpa y te diga? Interrúmpame, compañero. Es usted un irracional, no entiende usted la realidad. A ver, compañero, hechos. Facts, el señor Carlos Slim acaba de recibir una renovación de la concesión para 30 años más para ser la empresa dominante en México de todo el aspecto comunicacional, lo que va a ser la 5G. ¿Usted a poco se va a poner en contra de quien le dio la concesión? Pues no, compañero, pues ¿qué espera? Pues es obvio que el señor está hablando pues por los intereses que él tiene. Aquí lo que nosotros vamos a decir al presidente, usted nos dijo que no iba a haber eso, que iba a abrir para que no hubiera un monopolio o casi un duopolio en el manejo de las cosas. Eso es lo único que le vamos a decir, le vamos a recordar moralmente que eso no fue lo que nos prometió. Pero bueno, la gente se conforma con tan poquito y llaman y yo recuerdo a un escritor que habló muy bien del presidente en los últimos días porque recibió que lo nombraron consejero de Hacienda y durante 1 año y medio en el Financiero habló pestes de Andrés Manuel. Entonces le pregunté yo, oye, ¿qué pasó? Pues ahora resulta que todo está excelente. Y el señor dijo, lo que pasa es que yo voy a dejar que los perros ladren
porque vamos caminando. Dije, fíjate que sí, tienes razón, estoy de acuerdo contigo en eso de los perros. Los perros que ladran son los que no tienen en el hocico una torta. Y tú ya tienes una torta en el hocico, por eso ya te callaste. Y hoy es uno de los seguidores más conspicuos. Nomás consiguió una chambita de asesor. Y digo, perdóname, pero qué valor moral, ético, que tú te bañabas en las aguas pristísimas de la... No, lo que te quiero decir es que mucha gente... aceptar las palabras de nuestro amigo, el principal operador monopolista del CONE, como ciertas, pues es ser muy penitente, por no decir una palabra más fea. Bueno, miren, a ver, vamos a hablar de Carlos Slim, ¿sí? Y piensen, por favor, tengan de fondo la idea de que primero los pobres, o primero el bienestar de la gente. ¿Quién fue el más afectado por las reformas de las que hizo Peña Nieto de telecomunicaciones? Slim. ¿Se acuerdan ustedes cuánto pagábamos por una llamada de larga distancia? Todos. Sí, pero claro, como en todas las cosas, la gente rica pues puede pagar eso y doble, el triple, no le va a afectar nada. A los que le afectaba era la pobre madre que apenas tenía para poder subsistir y quería hacerle una llamada a su hijo que estaba lejos. El recibo telefónico era terrible. El gobierno neoliberal de Peña Nieto le partió su madre a Carlos Slim con las reformas de telecomunicaciones en beneficio de todos los mexicanos. Sí, en beneficio de todos. No lo supo vender porque, como ya dije, eran muy pendejos en comunicación social. ¿Ok? Pero el beneficio ahí está, el hecho ahí está. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Carlos Slim? Pues agredir a Peña Nieto. ¿Sí? Carlos Slim fue un puntal para el ascenso de Andrés Manuel López Obrador. ¿Saben quién era el patrocinador fundamental del programa de Carmen Aristegui? Que era precisamente la que se significó por estar puntualmente en contra del gobierno en favor de López Obrador, pues era Teléfonos de México, Carlos Slim favoreciendo eso. ¿Saben por qué se dio la manifestación magna aquella de protesta contra el gobierno de Peña Nieto? ¿Saben qué lo hizo tan abultada? Pues que la gente, los miles de trabajadores de Telmex recibieron el día libre para que fueran a la pinche manifestación. Por favor, son socios Carlos Slim y el presidente López Obrador. No nos hagamos pendejos. Don Carlos Slim, hágase pendejo solo, pero no chingue. No trate de hacernos pendejos a los mexicanos, ¿sí? Sabemos exactamente quién chingados es usted. Oye, ¿y quién está detrás de Carlos? ¿Quién le dio teléfonos a Carlos Slim? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? ¿Sí? ¿Quién habrá sido? Bueno. Sí. La mafia del poder, güey. La mafia del poder. Volvieron otra vez, cara. Muy bien, compañeros. ¿Qué hora es, compañeros? ¿Todavía tenemos tiempo para el siguiente tema o ya nos despedimos? 12:19. No, ya estamos fuera. Ya estamos fuera de rango. 19 minutos fuera del rango. ¿Les parece que abordemos el tema porque ya lo anunciamos, pero en una sola ronda? Es un tema además muy específico, muy concreto, ¿sí? Voy a hacer un comentario, ustedes hacen 2 comentarios y cerramos, ¿sí? Miren, una de las condiciones fundamentales que mide el progreso, el desarrollo, ¿sí? Es un concepto que se conoce como promoción social. ¿Qué significa eso? El movimiento de los grupos sociales en ascenso. Claro, puede ir también en descenso, pero la idea es que se dé ese fenómeno. Es un fenómeno que lo podemos visualizar prácticamente en todo el espectro social. La gente que llega aquí a Monterrey, por ejemplo, de estados empobrecidos y que llegan tratando de acomodarse en algún lugar y se van a la periferia donde se pueden acomodar prácticamente gratis y recibir apoyo, ¿sí? Y sufren la carencia de servicios públicos, sufren una serie de cosas, pero el hijo, la siguiente generación, tiene la oportunidad de ir a la escuela, ¿sí? Y de a lo mejor de terminar una carrera técnica o por lo menos la secundaria, conseguir algún empleo, ¿sí? Y ellos van a vivir mejor que sus papás.
Y luego ellos, ya con esa situación, van a tener esa posibilidad no solo de que sus hijos vayan y tengan la escuela básica, sino que quizá puedan aspirar a una carrera profesional, a una carrera técnica, y de pronto, en 2 o 3 brincos generacionales, podemos tener gente que recuerda que su abuelo era muy humilde, ¿sí? Que su padre vivía en una condición pues de apremios, pero ellos ya viven en una condición solvente. Hay incluso casos extremos de gente que se va a las más altas esferas sociales y económicas. Esa es la promoción social. Sí, eso en esencia en el gobierno actual sí se ha llamado y se ha estigmatizado con el término aspiracionista. Sí, esa es una situación terrible, sí, en la que por supuesto estamos absolutamente en contra de la idea de que tratemos de limitar a la gente ese propósito. Bueno, el golpe más artero que hemos recibido en eso es justamente esa decisión de afectar a los niños y a las familias de los niños con la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo. Hay niños, muchos de esos niños, las únicas comidas que tenían en el día eran las que recibían ahí en la escuela, ¿sí? Entonces, literalmente, el presidente López Obrador está dejando en la hambruna a un grupo importante de niños. Esa es una decisión terrible. Yo quiero escuchar, tengo mucho interés en escuchar la opinión de Gilberto, porque la verdad, ante una situación de hecho así como esa, es muy difícil, ¿sí? Hemos llegado al extremo, o sea, la grosería de cancelar ese programa, ¿sí? Tiene ahora una grosería aún mayor, ¿sí? Porque el presidente ha dicho que esa cosa se cancela, que ese programa se cancela, porque era un privilegio. O sea, imagínense ustedes, era un privilegio para un pobre niño comer. Sí, comer. O sea, es una, de veras, el presidente ha dicho muchas estupideces, muchas pendejadas, para decirlo de manera más concreta. Creo que esta ha sido la pendejada más grande que ha dicho. O sea, llamar privilegio a que un pobre niño pueda ir a la escuela y esté ahí atendido durante un horario ampliado, ¿sí? Y recibir, aparte de educación, lo único que muchos de ellos comían. Sí, eso va en contra, radicalmente en contra de la idea del presidente López Obrador de que primero los pobres, ni madre, primero tú, presidente, sí, ni madre que primero los pobres. Adelante, Gilberto, te escuchamos. A ver, mis estimados amigos de la mesa y que nos ven y escuchan. Primero de nada, ¿cuál pudiera ser el beneficio palpable, evidente, ya sea desde el punto de vista político o de ganar más preferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador al cancelar este programa? ¿Creen que les beneficiaría? Pues yo creo que a él no, ¿verdad? No le va a beneficiar en su imagen, en sus preferencias, en las preferencias que tiene de la población. Él lo sabía muy bien. Entonces, ¿cuál pudo haber sido la justificación o en lo que él se basó para finalmente tomar esa decisión? Pues haciendo un análisis muy rápido, porque habría que conocer muchos detalles que están involucrados en esta decisión, pero es muy probable que diga, bueno, si yo tengo, por decir algo, 20 millones de niños y niñas en las escuelas en el nivel básico y medio superior, que requieren de todo ese tipo de apoyos, de presupuesto, de arreglar más escuelas, de que tengan el mínimo de condiciones para la educación, y debido a que se le está invirtiendo una gran cantidad de presupuesto a esos 3 millones de niños, 17 millones o más, pues van a quedar sin cumplir las necesidades básicas para una educación digna, ¿verdad? De lo básico. Entonces, yo lo que me imagino, ¿verdad? No lo estoy confirmando. Pues puede ser que digo, bueno, pues aquí tengo 20 millones de niños y niñas, pues hay que tratar de que eso sea lo más parejo posible, ¿verdad? Gilberto, perdóname que te interrumpa. Puede ser, ¿verdad? Perdóname que te interrumpa, pero ¿no habría sido más sensato dejar de darle las ayudas asistenciales a los que no lo necesitan? Porque hay una gran cantidad de personas de niveles medios, ¿sí?, que no necesitan para nada esa dádiva y se las mandan a chaleco,
porque estaban en una lista ahí de jubilados y les están poniendo ahí, y no hay un mecanismo para renunciar a eso, ¿sí? Cuando fueron a mi casa a ofrecerme, yo les dije que yo no quería nada. ¿Sí? Y hay mucha gente, pues, ¿no sería más sensato dejar de gastar cosas innecesarias? Mira, muchos de los estudiantes que están recibiendo indiscriminadamente dinero no lo necesitan y solo está sirviendo para que se metan en la condición de poder comprar cervezas y otro tipo de cosas. ¿Sí? O sea, ¿no sería mucho más sensato que sacrificar a esos pobres niños? ¿Ya? Ya. Ok. Bueno, lo que pasa es que por lo que se sabe hasta el momento, era más costoso a estar haciendo investigaciones y toda una infraestructura tanto física como organizacional, ¿verdad? Desde el punto de vista administrativo y de logística, para poder identificar y detectar a la población que realmente lo necesita y las que no lo necesitan. Al parecer era más económico hacer una distribución pareja, y el que lo quiera usar bien o mal, pues ya ellos, ¿verdad? Pero que sería con un costo menor. Pero porque bueno, entonces, si no fuese así, pues ¿cuál es la razón para que se desperdicie el dinero de esa manera? Pues sería algo verdaderamente increíble, ¿verdad? Que sea nomás por gastarlo, ¿verdad? Si no existe un presupuesto, y bueno, si sale más económico eso, bueno, pues abrírselo a todos, ¿verdad? Muy bien. ¿No te conmueven, Gilberto, esos niños que van ahora a andar con problemas de hambre? No te mueve nada, pues así de que pobres niños. Se asume que todos esos niños están dentro de los programas que se apoya a madres solteras, a padres que únicamente cuidan están atendiendo a sus hijos sin tener una pareja, y a todos están recibiendo apoyos todos los niños y niñas de México en todos los niveles. En psicología, eso se llama, dentro del esquema de mecanismos de defensa, negación. O sea, a los niños no les está pasando nada, les van a quitar eso, pero no van a sufrir ninguna consecuencia, ¿verdad? No, a lo mejor sí van a sufrir, pero afecta menos que el tener a 17 millones en una educación y con las condiciones mínimas adecuadas porque están tomando clase a la sombra de un árbol, o porque las ventanas no tienen vidrios, o sea, una serie de cosas que habría que arreglar. Muy bien, me queda clara la postura. Y yo creo que a los que nos escuchan pues también. Es que no la estoy justificando, estoy haciendo una posible explicación de por qué lo hicieron, ¿verdad? Yo no creo que sea porque dijo Andrés Manuel López Obrador, a esos 3 millones de niños hay que mandarlos a la hambruna, a ver cómo le hago. Pues le cierro el programa de escuelas de tiempo completo, y así me los quiero. Yo no creo que haya sido eso. No lo dijo, pero sí lo hizo. ¿Verdad? No lo dijo, pero sí lo hizo. Pero bueno, vamos a escuchar se les ayuda de otra manera. Sí, a nuestro amigo Ernesto Cerda, para ya cerrar la mesa, compañeros, si es que no surge alguna inquietud adicional. Mira, por la edad que yo tengo, 7, 8, a mí me tocó ser beneficiario de los desayunos escolares y de estar tiempo completo en la escuela primaria. Y guardo recuerdos porque en esa época la condición de huérfano junto con mis otros hermanos era muy pesada. El desayuno en la mañana de un cuarto de leche, un plátano y una pieza de pan eran fundamentales para nosotros como familia. La comida que nos daban, que no era obviamente la gran cosa, pero comíamos y desayunábamos, y ya nos forjó, y de parte de nosotros, cuando tuvimos posibilidades de lograr, pensábamos que eso se ampliara a todas las escuelas, que sí se daba aquí, pero sabíamos que en el resto del país no se daba. Entonces, nunca he pensado ni he creído que el quitarle a unos para igualarlos abajo todos es la peor estupidez y torpeza del mundo. Esa no era la consigna, no era la idea del movimiento de regeneración. Ese no era. Todos jodidos no era, todos para arriba sí. Esa era la idea, esa es la filosofía, pero no joder a los que ya son arriba. O sea, igualar para abajo es la peor estupidez del mundo, y humana, es perder el sentido humano. Yo nunca voy a equilibrar hacia abajo, y quiero ir hacia arriba, pero nunca hacia abajo. O sea, si hay 17 millones de gente que están jodidos y hay 3,5 que están bien, hay que joder los 3,5 para que sean 20.
Me parece la peor torpeza y irracionalidad de un hombre que ha perdido el sentido de las cosas, de por qué se logró que el movimiento tuviera esa raigambre en la sociedad. Nosotros pensábamos que éramos para arriba, no para abajo, nunca. Esa era, y yo estuve de veras cuando era difícil estar a favor de ellos, cuando estar en contra del PRI, del PAN, era difícil y problemático. Hoy los que están, la mayoría de los que veo, son expriistas. Los priistas que fueron expulsados por estúpidos, por torpes y por ratas, son los que están en el gobierno. Dime quién es el director general de Seguridad Pública. Dime quién es el director de la CFE. Dime quién era el director. Todos son priistas y panistas. Ernesto, para recentrarnos en el tema, te quiero leer un comentario, ¿sí? Para que sigas con el tema. Pero antes quiero saludar a Víctor García, a Berta Navarrete, a Víctor Rodríguez, a Pedro Gallegos y Arturo Malfitano, mi exalumno. Mira, es un comentario que nos hace Laura Margarita Garza y es el siguiente, dice: la persona encargada del programa dijo, o sea, el programa se entiende, el programa de las escuelas de tiempo completo, dijo que la razón que le dieron para suspender el programa fue, entre comillas, porque es un programa panista. Adelante, Ernesto. Bueno, mira, es la peor, hay que decirle a quien le dijo a esa persona que es un estúpido, porque eso nació en la época de Ruiz Cortines. Vean la historia, o sea, no es cierto que fue panista ni de chiste. Y si así fuera, si fuera panista, perredista, morenista, estaba correcto, pues perdónenme. Ese apoyo, quitárselo a 3.5 millones, te lo comentaba yo, fue el impacto que recibimos de parte de muchos de los maestros en las escuelas fregadas. Nos dice: oye, Ernesto, es que eso es lo único que reciben aquí los chavos, no hay más. Y aparte van a quitarles el problema de que los niños estén hasta las 4 de la tarde y van a dejar que muchas de las madres no trabajen. Entonces, la verdad me parece que es uno de los grandes errores que ha cometido Andrés Manuel. Creo que está perdiendo la sensibilidad que ganó. Era un hombre que tenía a flor de piel la sensibilidad del ser social, y hoy la está que daba perdiendo. la impresión de, Sí, voy a decir. al menos eso era lo que se... Sí, y mucha gente esa impresión la agarró. Yo nunca estuve con López Obrador, ¿sí? Porque yo siempre he dicho lo más peligroso para un país es la pendejez. Y para mí López Obrador representaba mucho de eso. Nosotros Sí. hicimos lo posible por modificar y crear una serie de estructuras para que eso se diera. O sea, nosotros sabemos que no todos los gobernantes son lo que deben de ser, pero creo que la opción es de racionalizar. Por eso estábamos ahí. Cuando vimos que ya era imposible, dijimos: señores, pues ahí se ven, si tienen tele ahí se ven, porque no tiene sentido seguir con quien está empecinado a ser irracional. Más tarde que temprano, y yo te decía, los audios, hoy ya empezaron a salir los audios que te dije, hoy ya salieron en algunos periódicos, hoy los audios graves de cómo la implosión de la corrupción de la gente de Andrés Manuel desde adentro, desde mero adentro de la Presidencia de la República, de la Fiscalía General de la República, del presidente de la Corte, los audios donde señalan cómo se van a repartir y qué negocios van a hacer. Yo te decía que iban a salir, se adelantaron, ya salieron hoy, por ahí están ya circulando. La próxima semana será uno de nuestros temas. Sí, es increíble, y yo le digo, a mí ya no me sorprende nada de Andrés Manuel. Mira, cuando yo consideré que estaba perdido, porque así se entiende, es cuando se metió con los niños y que dijo que esos niños estaban haciendo eso para hacerlo quedar mal. Los niños con cáncer. Sí, me dije: perdón, pero mi esposa y mucha gente ayudan a esa gente porque la verdad es problemático y no había medicinas. Es todo un calvario. Quien tenga un hijo así es un calvario, es una bronca gravísima. Y verlos así me pareció que perdió el sentido humano. Y ya cuando pierdes el sentido humano, pues pierdes todo. Ya está perdido Andrés Manuel. Ojalá y alguien
y él mismo, su conciencia, recapacita y vuela por el camino de la racionalidad y del manejo de las cosas. Ojalá y vuelva al humanismo a él, porque hoy las medidas que está tomando son totalmente inhumanas, de lesa humanidad. Y yo le comentaba a unos buenos amigos de México, señores, Morena está implosionando de adentro, no necesitan a los pendejos de la oposición, que no tienen nada, ni van a tener nada, pero ustedes mismos están haciendo el harakiri. Y yo le decía a mi buen amigo Salvador hace rato, mira, el estudio que hicimos nosotros y que le pasamos a algunas gentes, le decimos, ustedes van a ganar con el 42%, más o menos, máximo 42% tu techo en la elección del 24, van a ganar. Pongan al tarugo que tengan, porque todavía tienen algo. El problema es que no se acaben ese 42% de aquí al 24. Eso lo tienen seguro, porque están cayendo a plomo. Y tu principal baraja es Andrés Manuel. Y en tanto lo golpeen, porque él da los elementos. ¿A quién carajo se le ocurre decir una mañanera, los señores del narcotráfico deben cambiarle el nombre a Jalisco Nueva Generación? Perdón, güey, y luego los de Sonora, y luego los de Sinaloa, no, lo de la familia michoacana. O sea, es ya perder el sentido de las cosas. Ya no tienes un sentido de realidad. ¿Cómo carajos le pides a un grupo, ay, cambia tu nombre para que ya no se oye tan feo? Hazme Bueno, la verdad, la irracionalidad, todo lo que da, por eso está perdido. Y la gente que está cercana a él, pues simplemente va a recoger los pedazos. Todo el mundo no están pensando ni en Andrés Manuel, ni en México, ni en que le vaya bien a los mexicanos. Están viendo en cómo se quedan con el poder, lo que queda del poder que va a dejar el movimiento de Morena. Esa es la realidad. Y para el baile vamos. Lo que le decía a mi compañero, ya salieron hoy, yo esperaba que saliera la semana que entra. Pues son audios comprometedores, terriblemente comprometedores, para ver la corrupción tan grave que tiene. O sea, grave en grado superlativo. Entonces, mis amigos, otra esperanza fallida de un presidente que esperábamos que hiciera lo que no se habían atrevido a hacer otros presidentes. Y vamos que hemos estado muy metidos en estas broncas. Y me he peleado con los últimos presidentes del país, y de veras, y sin embargo, pues no me dan eso del neoliberalismo y liberalismo. No le dan a loco. Aquí somos neoliberales en serio. Vean las condiciones en que ha manejado el país. Son liberales, punto. No le apeguen al vivo. O sea, si quieren realmente entrar a un sistema diferente, pues vamos a nacionalizando las industrias. Decían los teóricos marxistas, la base de un desarrollo de un país es la propiedad de los medios de producción. Y la propiedad de los medios de producción aquí son privados, no son públicos. Punto. Si de veras quieren entrarle, pues vamos a entrar a nacionalizar todos los bienes. Muy bien, compañero. Pues tenemos una oligarquía como en Rusia, ¿no? Pues igual, ¿verdad? Miren, compañeros, el tema esta observación que nos hace ahora Margarita Garza, nos deja claro además algo en lo que tuvimos Ernesto y yo un diferendo, porque muchas de las cosas que sucedían, Ernesto nos decía que eran por cuestiones ideológicas. Si cuando tú te mueves en función de una ideología, tú tienes tienes ideales, tienes propósitos, y la ideología, en este caso, o uno de los elementos de esa ideología es ese propósito central que planteó la 4T de que primero los pobres, ¿sí? Bueno, el asunto de las escuelas de tiempo completo evidencia que por encima de cuestiones de orden ideológico, en la toma de decisiones de López Obrador pesa más la víscera. La víscera, el poder, el que tú eres, ¿verdad? El hecho de que haya sido panista significa necesariamente que hay que erradicarse, sea bueno o sea malo, beneficio o no beneficia a los pobres, afecte o no a los niños más pobres, o sea, eso vale madre, ¿sí? Simplemente se mueve en ese sentido. Y entonces, bueno, tenemos pues que finalmente hay una condición terrible de decepción, lo he estado diciendo aquí Ernesto, y pues
No sé si entramos en un tobogán para López Obrador, nunca sabemos, vivimos en el contexto de la incertidumbre, solo los muy pendejos, y hay muchos, nos dicen qué va a pasar, sí, o sea, pero bueno, estamos a la expectativa. El lunes vamos a volver a medir, vamos a saber si López Obrador sigue en su deterioro o si se da un fenómeno de repunte. Lo veo ya menos probable que antes, pero muchas veces he visto poco probable que tenga un repunte. Y vea, es buena lana para cambiar. ¿Perdón? 7,500 pesos a nivel nacional. 7,500 pesos que está recibiendo la gente. Bueno, hace rato me habló una persona muy querida, mi hermano, sí, para anunciarme que había recibido una cantidad así. Estaba muy contento y por supuesto, pues con un fervor todavía más intenso, porque él es el López Obradorista, pues. Pero bueno, compañeros, ya nos vamos. La próxima semana por acá nos vemos. Estamos aquí muy a gusto, fíjense, en el invernadero. Creo que estamos a gusto. Tenemos condiciones de control de ruido mejores que allá. Lamento pues eso. Ojalá que nuestro amigo Toño Quiroga, si nos escucha, pues nos mande un mensaje de darnos garantía de que van a bajar el volumen, no tengan las televisiones con volumen. Aquí está una televisión, pero no tiene volumen porque nadie la ve, y si alguien quiere verla pues se asoma. Si es un partido de fútbol lo ve. No sé por qué en los restaurantes han tenido la idea de que son como discos, sí, como lugares donde la gente va a escuchar música, sí. Yo no sé, pero bueno, pues lo único que podemos hacer es alejarnos. Sí, y si nos escuchan, pues podemos regresar porque nos gusta mucho, además disfrutamos mucho de la compañía del dueño de aquel restaurante. Pero por lo pronto aquí vamos a seguir, sí, en el invernadero. Nos vemos hoy a las 7, tengo bohemiada pues en la cueva, o si los que quieran ir. Y les pregunto, como siempre, ¿hay alguna cosa que quieran agregar? Al final, que nunca desconfíes del poder del dinero. Que nunca desconfíes del poder del dinero, ¿sí? Es una máxima que nos deja Ernesto Cerda. Voy a tratar de digerirla. Nunca desconfíes o nunca dudes del poder del dinero. Desconfiar, porque dudar puedes dudar, pero desconfiar es decir, no confío, ¿no? O sea, el poder del dinero es inexorable. Sí, claro. Poderoso caballero don dinero. Compañeros y amigos, nos vemos. Me dio mucho gusto. Saludo a Mario Rodríguez, Arturo Malfitano de nuevo. Nos dio mucho gusto que nos acompañaran y nos vemos la próxima semana. Ojalá que esta semana ya tengamos el cese completo de las hostilidades en la guerra o la invasión, podríamos decir, de Rusia a Ucrania. Letonia. Faltan más estados que invadir. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hasta luego, compañeros. Que tengan un excelente fin de semana.